Tú eres, Señor, nuestro ayudador, Padre. Tú eres nuestro fiel pastor, Señor. Tú eres el que cuidas, oh Dios, de cada uno de tus hijos, Señor. Tú eres el que guardas, Padre, la vida de tus hijos. Si tú cuidas de las aves, Señor, si tú cuidas de los lirios del campo, ¿cuánto más, Señor, cuidarás de mi hermana, de mi hermano? Jesús, pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos den la fe, nos den el aliento necesario, Señor, para continuar esta carrera de fe a la cual cada uno de nosotros hemos entrado, Señor. Que podamos tener, oh Dios mío, tu presencia, que podamos tener tus fuerzas para poder avanzar, Padre, en lo que está por delante, Señor. Te ruego, mi Dios, que la unción de tu Espíritu Santo bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y que tú les des, Señor, nuevo aliento, nueva visión, nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en un gran capítulo de la Biblia. Bueno, todos los capítulos de la Biblia son grandes, amén, porque todo es palabra de Dios para nuestras vidas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 32, dice la palabra del Señor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice el versículo 33 que por fe todos estos hermanos nuestros que están registrados aquí en este capítulo 11, algunos con nombre y apellido, otros anónimos, otros que ni siquiera los menciona aquí la palabra de Dios, pero todos ellos, dice la Escritura, que por fe conquistaron reinos. Y creo que en la vida cristiana, mis amados hermanos, todos nosotros debemos de ser conquistadores. Todos nosotros debemos de tener un espíritu de conquistador, porque ese es el espíritu que el Señor Jesús realmente tenía. Él vino a este mundo con el propósito de conquistarlo. Él vino a este mundo con el propósito de llenarlo de su gloria, de llenarlo de su amor, de su misericordia y de su gracia. Por supuesto que no fue nada fácil para él, pero ese espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo que estaba en él,
hizo que Jesucristo fuera adelante, siempre adelante, a pesar de los obstáculos, de las dificultades que Él enfrentó durante toda su vida. Él estuvo, hermanos, ahí para conquistar los corazones de cada uno de nosotros. Se dice que existe una capacidad excepcional en los conquistadores, y es su capacidad para transformar sus mayores obstáculos en sus mayores triunfos. Esta es una capacidad excepcional de aquellos que tienen un espíritu de conquistador, que los problemas mayores, los obstáculos más grandes que enfrentan en la vida, los convierten en sus mayores victorias, en sus mayores triunfos, sus mayores éxitos. Y es lo que podemos ver en este gran capítulo de la Biblia. Hombres y mujeres que atravesaron un sinfín de situaciones difíciles, pero la palabra del Señor dice que ellos fueron los triunfadores, los victoriosos, a pesar de que en el camino dejaron tantas cosas, pero su vida, mis hermanos, llegó a ser una tremenda bendición para usted y para mí. La vida de aquellos que han caminado y han recorrido y han peleado la buena batalla en el Señor se convierte en una fuente de inspiración, ¿no es cierto? Cuando vemos a estos siervos del Señor ahí en nuestras vidas, me encanta mucho un programa que anualmente desde hace algunos años el CNN destaca. CNN se ha tomado el tiempo para premiar, por decirlo de esta manera, a aquellas personas que han hecho historia en sus vidas, personas que han hecho algo por la humanidad, personas que no son, es decir, excepcionales, sino personas normales como cada uno de nosotros. La única diferencia es que estas personas lograron sacar de las situaciones más difíciles de su vida, de los fracasos más grandes de su vida, lograron sacar algo maravilloso, algo que puede llevar bendición a las demás personas. Es el caso de esta señora Wanda Booth. Esta señora perdió a uno de sus hijos ahogados. El muchacho se ahogó. Ella pudo tener la oportunidad, hermano, de sentarse, lamentarse toda su vida, vivir en tristeza, en una prisión de tristeza toda su vida por la muerte de su hijo. Obviamente la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo en este caso, puede turbar, puede afectar definitivamente la vida de una persona. Ella tuvo la opción de sentarse y vivir, hermano, el resto de su vida en tristeza, pero lo que ella hizo fue ir por diferentes partes del barrio ahí de Ohio en los Estados Unidos para buscar a los niños que no sabían nadar. Ella aceptó que el nadar era algo importante para los seres humanos después de la muerte de su hijo, y ella se ha dedicado a levantar un ejército de niños que sepan nadar para que no le suceda lo mismo que le sucedió a su amado hijo. Tenemos el caso también de un personaje que para muchos de ustedes es familiar en el sentido porque han escuchado acerca de él. Me refiero a Oscar Pistorius, que es un sudafricano.
Este muchacho, desde que era niño, no tenía piernas. Y él narra en su testimonio que todo el mundo le decía que él nunca iba a poder hacer ningún deporte. Todos le ofrecían algunas tareas en la vida, tareas de estar sentado, tareas de utilizar solamente sus manos, pero nadie creyó que él un día se iba a levantar e iba a correr e iba a ser un atleta. Nadie se imaginó, en definitiva, que este joven pudiese hacer proezas como las vemos, como vimos que las hizo precisamente en las Olimpiadas de Londres del 2012, donde por primera vez un atleta con prótesis en sus piernas pudo participar en un evento de tanta dimensión como lo fue esto. Precisamente, amados hermanos, porque tanto Wanda como él tenían un espíritu de conquistador. En el reino de Dios, Dios demanda de cada uno de nosotros, como siervo del Señor, como hijo de Dios, a tener un espíritu de conquistadores. Que vamos, hermanos, para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Que no vamos a desmayar hasta que Dios, hermano, desarrolle en la vida de cada uno de nosotros sus grandes propósitos, sus grandes planes, sus proyectos, sus sueños, sus visiones. Yo creo que el Espíritu Santo es un espíritu conquistador. Cuando uno ve el desarrollo de la obra de la iglesia del Señor Jesús en el libro de los Hechos, y vemos a este grupo de personas que no eran la crema innata de la sociedad en la cual vivieron en aquel momento, pero fueron personas que movieron completamente ciudades, naciones y pueblos e impulsaron la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Por ese espíritu que había en ellos, por esa gloria de Dios que había en ellos, se convirtieron en discípulos conquistadores de las almas, conquistadores del reino de Dios. Extendieron la palabra y el reino de Dios en todo lugar. Llenaron sus ciudades con el poderoso evangelio de Jesucristo, porque había en ellos un espíritu conquistador. Hoy en día, amados hermanos, parecería que los cristianos nos damos por vencido a la primera de cambio. Hoy en día parecería que las situaciones de la vida que mueven nuestro espacio de comodidad nos hacen muchas veces volver atrás y pensarlo otra vez si me equivoqué en haber aceptado a Cristo y al haber integrado mi vida a la obra de Dios. Precisamente porque hay un espíritu de cobardía, que es precisamente el espíritu contrario al espíritu conquistador del Espíritu Santo, el espíritu de temor, el espíritu de cobardía que debe de huir de nuestro corazón. Yo veo, mis hermanos, en este grupo de siervos que menciona la carta a los Hebreos, algunas cualidades de los conquistadores que cuánto le hemos pedido al Señor que estén en usted y en mí, para avanzar hacia mejores espacios que Dios tiene para nosotros, para avanzar a mayores cosas, para poder crecer, para poder desarrollar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial. Tenemos que poseer estas cualidades de estos conquistadores. Y número uno, lo que quiero compartir es tener el enfoque correcto. Todos estos no corrieron en vano, porque ellos estaban en la pista adecuada, estaban en el camino adecuado, perseguían la meta adecuada. Sus vidas estaban enfocadas en Dios, enfocadas en el reino de Dios, enfocadas en la salvación eterna de su alma,
enfocadas en los beneficios, hermanos, del reino de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 13, les voy a leer, o lea conmigo usted ahí en su Biblia. Mateo 7:13 y versículo 14, el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo creo que esta última frase del versículo Jesús la ha de haber dicho con mucho pesar en su corazón, porque dice: y muchos son los que entran por ella. Lamentablemente hay muchas personas, la mayoría en el mundo, que están desenfocados, que no están caminando, que no están corriendo en la pista adecuada, en la dirección adecuada, porque no han permitido que la gracia de Jesucristo pueda tocar sus vidas, no han permitido que el amor de Jesús pueda brillar en sus corazones, porque no han creído en la gracia del sencillo, humilde, pero maravilloso Cristo de Nazaret. Y sus vidas están desenfocadas. Pero también Jesús dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta es estrecha, no es tan espaciosa como la puerta ancha del pecado, de la perdición, de la vanidad de la vida de este mundo. Dice que la puerta es estrecha y es angosto el camino, pero este camino nos lleva a la vida eterna. Cuando una persona está enfocada en Jesucristo, esto fue lo que les pasó a estos siervos de Dios aún desde el Antiguo Testamento. Ellos enfocaron su vida en la persona del Mesías. Para aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo, su enfoque era el Mesías venidero, aquel que había prometido el Padre que un día rompería los cielos y descendería para mostrar la gloria de Dios a las naciones y la salvación de Dios que traería con él, como dijo uno de los profetas, el profeta Malaquías, cuando dijo: el sol de justicia nacerá y él traerá salvación. Todos aquellos que siguieron a Cristo, los primeros discípulos, los que continuaron después de ellos, entraron por la puerta angosta, se enfocaron en la dirección correcta, en la persona correcta, y comenzaron a caminar y a correr enfocados en la persona de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 19 las siguientes palabras: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hay cosas en la vida que no permiten que las personas se enfoquen en Cristo: el dinero, la vanidad, los placeres, la vida fácil, la vida cómoda, la desobediencia, la rebeldía, que son caminos que a lo mejor no demandan realmente de la persona, pero son caminos, son cosas que nos desenfocan del reino de Dios, de lo más preciado, de lo más hermoso, de lo más grande que Dios quiere darle a usted y a mí. Amados hermanos, dice Jesús, continúa la lectura: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21: porque donde está vuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? El tesoro es nuestra vida. El tesoro es nuestro corazón. Y Jesús dijo: ahí donde pones tu vida, en esa senda, en ese camino donde pones tu vida, donde pones tu corazón, ahí también estará tu tesoro, lo más grande para ti. Pero definitivamente cuando una persona está desenfocada y pone su corazón donde no debe ponerlo, tarde o temprano se llevará una tremenda decepción,
Si usted no quiere al final del camino de su vida llevarse una tremenda decepción, que se equivocó, que puso la escalera en la pared equivocada, este día dígale a Jesucristo: Señor, yo quiero que tú seas el enfoque de mi vida. Yo quiero que tú seas el tesoro de mi corazón. Quiero poner mi vida, quiero poner el tesoro de mi corazón en ti. Mis amados hermanos, estos discípulos de Hebreos 11 se enfocaron en la persona correcta. Enfóquese en la persona correcta. No se enfoque en religión. No se enfoque en el dinero. No se enfoque en los placeres de este mundo. No te enfoques en la vanidad de la vida. Como dijo el predicador, todo es vanidad. Enfócate en la persona de Jesucristo. Ábrele tu corazón a Jesús. Reconoce que Él es bueno. Reconoce que su misericordia es la única que te puede dar a ti las fuerzas para vivir. Te puede dar a ti realmente el placer, el deseo, el anhelo verdadero de tu corazón. Solamente Jesucristo. Estaba recordando el caso del apóstol Pablo. Cuando Pablo, a pesar de que era un hombre religioso, pero estaba en la pista incorrecta, en la dirección incorrecta. Y un día, cuando él conoció al Señor Jesucristo, a aquel a quien él había perseguido, aquel a quien él había odiado, aquel a lo mejor a quien había maldecido. Fíjese usted cómo es el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que nosotros le hemos rechazado, a pesar de que le hemos dicho: Señor, no quiero nada contigo, a pesar de que lo hemos ofendido y hemos hablado y a lo mejor hasta hemos maldecido el evangelio y la gracia de Dios, pero Jesús, por eso se dice que la fuerza más grande que el hombre puede experimentar en la vida es el amor de Dios, porque el amor de Dios no tiene paralelo, porque el amor de Dios es incondicional. Aunque tú le hayas negado, aunque tú lo hayas ofendido, aunque tú lo hayas rechazado de tu corazón, el Señor Jesucristo seguirá hablándote, seguirá mostrándose, seguirá revelándose a tu vida, porque Él te ama. Y eso es lo que le pasó a Pablo. A pesar de todo, un día el Señor se le apareció y Pablo cayó rendido a los pies de Jesús. Y qué bueno que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, cayéramos y nos mantuviéramos cada día 100% a los pies de Jesús. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa palabra Señor habla de una rendición. Pablo sabía que esa palabra Señor solamente se usaba para dirigirse al César de Roma, aquel que manda, el que manda, el que tiene la autoridad. Pero él le dice Señor, reconociendo que el señorío de Cristo, que el amor de Cristo, que la gracia de Cristo estaba sobre cualquier señorío humano, sobre cualquier trono humano, sobre cualquier poder y autoridad humana. Pablo se rindió al Señor y se enfocó. Más adelante, en su carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, les voy a leer acá unos versículos de esta carta maravillosa. En el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que usted estima más importantes que Cristo? ¿Cuáles son las cosas que usted estima más importantes que la salvación de su alma?
¿Cuáles son las cosas que usted estima más importantes, mis queridos hermanos y amigos? Más importantes que el amor de Dios, que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios. Pero Pablo, todo aquello que para él en ese momento era importante, dice: lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es que el amor de Cristo, mis hermanos, el amor de Cristo es el tesoro más grande para la humanidad. El amor de Jesucristo es lo más grande que usted y yo podamos recibir y podamos disfrutar de parte de Dios. Y Pablo no permitió que aquellas cosas que para él eran ganancia en aquel momento lo apartaran, lo desenfocaran del amor de Cristo. Apartó todo ello y se enfocó en Jesús. Amado hermano, si usted ha de tener conquistas en su vida, si usted va a crecer en su vida espiritual, si usted va a lograr mayores victorias en el futuro, si usted va a tener mayor espacio de la gloria de Dios en su vida, si usted va a ser más útil en el reino de Dios en los próximos días o años, si Cristo tarda en venir, por favor, enfóquese en Jesucristo. No permita que nada del mundo, amado hermano, no permita que ningún brillo, que ninguna gloria de este mundo aparte la visión de su corazón de enfocarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cualidad del conquistador es la certeza del respaldo de Dios. Si Cristo está con nosotros, si Cristo está con usted, si Cristo está conmigo, hacemos mayoría. Amén. Tenemos que asegurarnos, hermanos, del respaldo de Dios para nuestras vidas. Ustedes recuerdan cuando Josué fue a la conquista de la tierra de Canaán. No fue sin antes asegurarse el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, los recursos de Dios sobre su vida. Él fue inteligente. Él no fue un hombre emotivo y a lo mejor hubiera podido decir: bueno, me eligieron a mí después de Moisés, qué privilegio más grande, entonces ahora vamos a ir a la conquista. No se apresuró, no actuó con las emociones, actuó con la inteligencia del Espíritu. Y él se aseguró que el respaldo de Dios estuviera con él. En su libro, en el libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice, es Dios quien está hablando. Es Dios quien está declarando, hermanos, su respaldo y su poder. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amado hermano, con un respaldo tal, con un respaldo divino, tan seguro, tan certero, Josué va a la conquista de la tierra. Josué entra para conquistar todas las promesas que Dios les había hecho a su pueblo. Ese territorio, habían gigantes, habían ejércitos armados, habían peligros sin fin en esa tierra, pero con este respaldo que Dios le dio a Josué,
cuando le dice: yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar. En otras palabras, yo seré tu fuerza, yo pelearé contra tus enemigos, yo te daré la victoria día tras día. Amados hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios respalda nuestra vida, cuando Dios nos da la certeza de que Él está con nosotros, usted va a enfrentar cientos de problemas, cientos de situaciones difíciles en su vida, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos va a ayudar a avanzar, así como Josué avanzó en la tierra prometida hasta conquistarla. Así también, amado hermano, Dios tiene para nosotros en el futuro cosas maravillosas. Dios tiene para usted promesas que todavía no se han cumplido en su vida. Hay cosas que usted todavía no ha visto cosas maravillosas del poder de Dios que Dios quiere derramar sobre su vida. Dios tiene nuevas visiones, nuevos sueños, nuevos planes, nuevos avances en su vida espiritual. Pero es importante que para poder conquistar todo lo que está por delante con la ayuda del Señor, usted y yo debemos de asegurarnos que Dios está conmigo. ¿Te recuerda la vida de José? José, a causa de las visiones que Dios le dio a José, él comenzó a padecer persecución, porque claro, los hijos de Dios que tenemos la visión de Cristo, que tenemos el plan de Cristo, que tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas, que hemos sido escogidos como misioneros, como embajadores del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Cuando usted, hermano, toma la lámpara del evangelio y toma la bendición de Dios para su vida, usted se va a convertir en un blanco del enemigo. Y eso fue lo que le pasó a José. A causa de las visiones y las revelaciones que Dios le dio a este siervo, sus hermanos comenzaron a verlo mal, con envidia, y procuraron muchas veces matarlo. Allá en el desierto lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Allá en Egipto lo vendieron al mejor postor. En este caso, un emisario del gobierno de Faraón de aquel momento lo compró por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Lo llevó a trabajar a su casa. Tuvo problemas con la esposa de Potifar. A causa de ese problema, él fue llevado a la prisión, llevado a la cárcel. Y allá estuvo por varios años en la prisión. Pero la razón por qué, hermanos, la vida de José no se destaca en la vida como un hombre fracasado, sino como un hombre victorioso, como un hombre de bien, como un hombre ejemplar. Y hasta hoy en día nosotros apreciamos el testimonio de este hombre. Fue precisamente porque la Biblia dice: y la mano de Jehová estaba con José. La razón por qué José no claudicó, la razón por qué José llegó a conquistar los sueños y las visiones que Dios le había dado, que en un momento determinado se vieron en peligro por las amenazas diversas que él atravesó en la vida, pero él alcanzó sus sueños, alcanzó las visiones de su corazón, precisamente porque la palabra de Dios dice que la mano de Jehová estaba sobre José. Gloria a Dios. Si usted y yo vamos a avanzar en nuestra vida, amados hermanos, asegurémonos que la mano de Jehová está con nosotros. Asegurémonos que Jesucristo está con nosotros. Si Él está con nosotros, hermanos, no habrá nada que nos pueda detener al cumplimiento del plan y propósito de Dios en nuestras vidas. Se dice que el libro de Isaías, tiene dos partes fundamentales. Del capítulo 1 al capítulo 39 es la primera parte, y del capítulo 40 al capítulo 66 es la segunda parte. La primera parte se destacan los juicios,
los juicios de Dios sobre las naciones, los juicios de Dios sobre la nación de Israel por haberse apartado de la gracia de Dios, por haber abandonado al Señor. Pero a partir del capítulo 40, aun cuando Isaías no vio el cautiverio babilónico, ni mucho menos experimentó el regreso de la nación de Israel después de los 70 años de cautiverio, pero en el Espíritu, pero a través de la profecía que el Espíritu Santo puso en su vida y en su corazón, él comenzó a hablar después del capítulo 40 en adelante, ya no de juicios, sino que Dios comienza a hablarle a Israel acerca de la restauración, acerca de su presencia en medio de ellos, para darles ánimo, para darles esperanza, para darle fortaleza, porque él sabía que al regresar a su tierra encontrarían destrucción. Se iba a requerir grande esfuerzo, una gran fe, una gran esperanza, una gran confianza en el Dios de los cielos para poder reconstruir la nación que había sido destruida y desolada por 70 largos años. Entonces Dios comienza a hablarle a Israel y le habla a usted y a mí también hoy, en esta tarde. Quiero leerles algunos versículos de esta parte del libro de Isaías, la segunda parte que algunos le llaman las profecías de esperanza, las profecías de fe, las profecías de que nos animan a seguir adelante. Sobre todo la verdad, la certeza que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, Él nos va a dar la victoria en todo lo que usted y yo emprendamos en su nombre. En el capítulo 41 y versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el capítulo 43, 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh iglesia amada de Cristo, formador tuyo, oh Israel, oh amada iglesia de Cristo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por tanto, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Un conquistador debe de asegurarse que Dios está con él. Un hijo de Dios debe de asegurarse que Dios camina con nosotros, que Él va con nosotros, que la gloria de Dios está respaldando la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no estamos huérfanos en este mundo, como Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Consolador para que esté con ustedes para siempre. Gloria al Señor. Y ese espíritu conquistador, que es el Espíritu Santo, amado hermano, nos dará la certeza de que el respaldo de Dios está con nosotros para avanzar en los proyectos divinos que Dios tiene para nuestras vidas. Tercera característica de los conquistadores: despojarse de sobrepesos. Hay sobrepesos de diferente índole que nos debilitan en el camino
a la conquista de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de Israel, para hacer un resumen, en el Antiguo Testamento, antes de que Israel entrara, hermanos, a la tierra de Canaán, el Señor les habló claramente de lo que ellos debían de despojarse y de limpiarse y de cuidarse al entrar a la tierra prometida. Porque Él sabía que si no habían despojo de estos vicios, de estas cosas, hermanos, que habían en su vida, el entrar a la tierra de Canaán no les traería reposo, no les traería bendición, no les traería descanso, no les traería progreso espiritual y en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que sucede en la vida de un cristiano que quiere entrar a la tierra prometida, la tierra de la salvación, y poder disfrutar de todos los beneficios de la gracia del Señor Jesucristo sin despojarse de aquellas cosas que le hacen sobrepeso en su vida. Lo convierten en un cristiano amargado, porque está dentro de la iglesia, porque está recibiendo la palabra, porque tiene la gracia del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, no está viviendo la bendición de Dios en su vida. Entonces Dios no quería que Israel, hermanos, entrara a la tierra prometida con ciertos sobrepesos espirituales que dañarían la obra maravillosa de Dios, lo que Él quería hacer en sus vidas. Y para hacer un resumen, una de esas cosas eran los ídolos. Dios le habló claramente a Israel acerca de la limpieza de la idolatría, y que tuviera cuidado con los dioses y los altares de Baal y Acera, con los cuales se encontraría Israel en la tierra prometida. Le habló también que se cuidara del ocultismo. Hermanos, el libro de Deuteronomio nos habla tan claramente acerca del ocultismo, del peligro, de lo destructivo que representa para la vida de un hijo de Dios o de la iglesia del Señor navegar en estas aguas oscuras del ocultismo, de la idolatría. Les advirtió también acerca de la inmoralidad, les habló acerca de la santidad, les habló acerca de cómo debían de vivir como hijos de Dios y guardarse de la inmoralidad. Les advirtió acerca del materialismo, que la plata y el oro no apartaran su corazón de la sencilla fe y gracia en la persona de Cristo. Les habló acerca del orgullo. Les dijo: cuando ustedes entren a Canaán, no se olviden que entraron porque mi palabra, mi poder y mi gloria los hizo entrar, para que no se envanezca su corazón y digan: estamos aquí, tenemos una tierra nueva, y ha sido por nuestra fuerza, por nuestras armas, por nuestra estrategia. El orgullo, el materialismo, la inmoralidad, el ocultismo, los ídolos son sobrepesos espirituales, hermanos, que debilitan a un conquistador en el reino de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Qué significa despojarse? Significa quitarse algo de encima, quitarse el sobrepeso espiritual. Que el Espíritu Santo en esta noche, mis amados hermanos, nos haga ver cuál es el sobrepeso espiritual de su alma y de la mía, que no nos permite avanzar en la gloria de Dios, en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice: despojémonos de todo peso, del orgullo, de los ídolos, del ocultismo, de la inmoralidad, del materialismo y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está una clave importantísima. Dice: puestos los ojos en la religión que profesamos
en los líderes de la iglesia, en el maestro de escuela dominical, en el líder del grupo, en el presidente de la república. Dice la palabra, puesto los ojos en ¿quién? Dígalo, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Cuando usted y yo nos despojamos de todo peso, y al habernos despojado de todo peso, de todo sobrepeso espiritual, y en segundo lugar, fijamos, nos enfocamos en la persona de Cristo, en lo que Él hizo por usted, en su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, en su victoria en la resurrección y en sus promesas de bendición para usted y para mí. Cuando nos enfocamos en Cristo Jesús, amado hermano, no nos perderemos. Él nos guiará. Y Pablo dijo en Filipenses 3, vamos a ese pasaje de la Escritura, una vez más a la carta de Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Dijo Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El amor de nuestra vida es Cristo. La razón por que estamos aquí este día es Jesucristo. Nuestra esperanza más allá de este día está en la persona de Jesucristo. La gloria que a usted y a mí nos espera, amado hermano, es a causa de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, despojémonos de todo aquello que nos está haciendo sobrepeso espiritual en nuestra vida y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 4, la fe en Dios y en su palabra. Número 5, la valentía. Se requiere valor, determinación y perseverancia para conquistar el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesucristo nunca dijo que la vida cristiana sería un caminar sobre alfombra roja. Jesús nunca ofreció al que le siguiere, no le ofreció un hotel de 5 estrellas. El Señor, a quien llamó para seguirle, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser cristiano, en otras palabras, se requiere valentía. Para ser un conquistador de los sueños de Dios se requiere, hermano, ser valiente. Se requiere valor, determinación y perseverancia para conquistar los sueños de Dios para nuestra vida. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11:12: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos aquí tienen que ver con los valientes, con los que le creemos a Dios y su palabra. Y quiero ir concluyendo con esto. Hechos capítulo 27 narra una de las historias más difíciles, o los momentos más difíciles que pasó Pablo, el apóstol. En alta mar se levanta una tormenta que prácticamente despedaza completamente la embarcación. Y ahí está el siervo de Dios, juntamente con todos los reos y todas las personas que viajan en esa embarcación.
Y por supuesto, amado hermano, imaginémonos, solamente imaginémonos estar en alta mar bajo una tremenda tormenta, tan fuerte la tormenta que el barco comienza a despedazarse. Solo imaginémonos qué haríamos nosotros. ¿Sabe lo primero que viene cuando nosotros entramos en una turbulencia, cuando entramos en un momento difícil? ¿Sabe lo primero que viene a nuestro corazón? Es el temor. El temor es lo contrario al valor o a la valentía. Y ahí están estos siervos, ahí Pablo y estos hombres que le acompañan. Pero vea qué lindo. El Señor vio en el corazón de Pablo a lo mejor su angustia, su temor a la muerte, temor a lo que podía suceder, no solamente para él, sino para todas las personas que lo acompañaban. Y en el capítulo 27 del libro de los Hechos, vea qué lindo es Dios, amado hermano. Cuando usted se encuentra en un momento de turbulencia, de angustia, de dolor, de necesidad en su vida, cuando usted se encuentra en medio de una tormenta, en el ojo del huracán, no olvide que el Señor conoce su necesidad. El Señor sabe exactamente, amado hermano, cuál es nuestra necesidad. Y el Señor envió a uno de sus ángeles, a Pablo. Y Pablo dice, solamente voy a leer un par de versículos, dice: se paró Pablo ahí en medio de todos aquellos y dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Fíjese, hay dos cosas aquí importantes que usted y yo debemos de llevar en nuestro corazón para que el temor huya de nuestro espíritu y que la valentía y el valor, la paz de Dios gobierne nuestros corazones en los momentos difíciles que a lo mejor usted está enfrentando o enfrentará el día de mañana. Dice: porque el ángel del Dios de quien soy. En otras palabras, Dios le mandó a recordar a Pablo que él era pertenencia celestial. Le dijo el ángel: tú, Dios te manda a decir que tú eres pertenencia de Dios. Tú eres pertenencia de Dios. Amado hermano, tú eres pertenencia de Dios. Si tú le has dado tu vida a Cristo, ahora Él te compró con su sangre preciosa. Ahora tu vida le pertenece a Cristo. Tu vida le pertenece a Dios. Dice: del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién le está sirviendo usted, hermano? ¿Para quién vive usted? ¿Vive para Cristo? ¿Vive para sus intereses personales? ¿O vive para Jesús? Del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, ¿y qué le dijo? Pablo, no temas. En otras palabras, Pablo, sé valiente como siempre. Y en esta hora, mis amados hermanos, sea valiente como siempre en el nombre de Jesús. Vayamos adelante en el nombre de Jesús, con el espíritu de conquista, con el poder de la gracia de Jesucristo, que es la que nos sostiene en nuestra vida. Y le dijo Pablo: no temas, porque es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Gloria al Señor. Amado hermano, Dios está con nosotros. Él nos va a dar la victoria. Él va a traer bendición a nuestras vidas ahora y siempre. Hay un misionero, hijo de un gran misionero pionero del Salvador, el hermano Stuart. Por cierto, él murió acá y aquí fue sepultado, aquí en El Salvador, siendo un norteamericano. Sus hijos, ahora misioneros, llevando en diferentes partes del mundo la palabra
del Señor. Bueno, Sam, uno de sus hijos, Sam Stewart, se casó, tuvieron a su Charlie, su hijo, pero el Señor tomó la vida de Charlie. Ellos cuentan en su testimonio que fue claro, imagínense perder la vida de un niño, no sé, 7, 8, 10 años. Dios se lo llevó, siendo misioneros. Y ellos dicen, bueno, podríamos lamentarnos toda la vida la pérdida de Charlie, nuestro amado hijo. Pero un día, cuando ellos viajaban por algunas ciudades de América Latina y vieron a tantos niños en la calle con hambre, buscando comida en los basureros, pidiendo dinero en las esquinas de las avenidas, dice que el Señor puso en el corazón de ellos, en honor a Charlie, que aunque murió siendo un niño, pero murió siendo un misionero. Y en honor a Charlie, ellos comenzaron un ministerio que se llama precisamente Charlie Lunch, un ministerio para llevarle una comida al día a los niños pobres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y en algunos países de África también. Ellos están llevando la comida en honor a Charlie. Por aquí está Charlie en una foto aquí pequeña. Amados hermanos, los conquistadores no nos damos por vencidos. Los conquistadores vamos hacia el final de nuestra carrera, hasta que los propósitos y planes de Dios, de los momentos más duros de su vida, de los momentos más difíciles de su vida, estos siervos de Dios, dice la palabra, que se hicieron fuertes en batalla. En medio, hermanos, del fuego de la batalla, estos conquistadores nunca se dieron por vencidos. Fueron adelante y sus nombres están escritos en el cielo. Sus hechos están escritos en el cielo y nosotros tenemos que seguir las mismas pisadas. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, Señor amado, te damos a ti, oh Dios mío, toda la gloria y la honra por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque los hermanos de la carta a los Hebreos capítulo 11 nos inspiran a conquistar las bendiciones, a conquistar tus planes y propósitos para nuestras vidas y para el mundo, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Señor, de los momentos más difíciles para ellos, unos fueron encarcelados, otros fueron aserrados, otros anduvieron errantes por causa del Evangelio. Señor, hubo gran sacrificio, pero tú levantaste del sacrificio de estos siervos una iglesia poderosa, una iglesia de impacto para las naciones. Y es lo que tú quieres hacer con la vida de cada uno de nosotros, Señor, aún en los momentos más difíciles, más críticos de la vida, Padre. Señor, yo sé que tú vas a dar la victoria a cada uno de mis hermanos. Victoria sobre las enfermedades, victoria sobre los problemas familiares, victoria, Señor amado, sobre todas lo que se opone
en el avance de tu reino, en la vida de cada uno de mis hermanos. Danos espíritu de conquistadores, Señor. Danos un espíritu de valentía para poder llevar la gloria tuya, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre, no importando el costo, el sacrificio, la entrega, lo que tú demandes de cada una de nuestras vidas. Voy a pedirle a mis hermanos que han sido asignados para repartir los elementos de la cena del Señor,